Hola hermanos, bienvenidos todos. Estamos hoy en Cristo Blog y tenemos aquí a nuestro invitado, a Pablo Fioramonti, otra vez, después de un par de meses que lo estuvimos acá, o más bien que nosotros estuvimos allá. Y vamos a tratar la parte final de lo que sería el análisis sobre la serie Mesías que hemos estado haciendo. Y quería que para esta parte me acompañara Pablo para que discutiéramos y habláramos de algunos puntos. Entonces, saluda, hermanito Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, familia de Cristo Blog, queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente luego de muchos meses, como mencionó, que estuvo en nuestro canal, Libres Pensadores, y hoy nos toca estar aquí en Cristo Blog y vamos a hablar de una serie buenísima, que se las recomiendo también que la puedan analizar y ver. Así es, así es. Entonces, yo invité al hermano Pablo para esto porque también él ha estado viendo la serie y yo se la recomendé, yo le insistí en que la viera, ¿verdad? Y hemos encontrado muchas cosas interesantes y creemos que así va a ser un poquito más dinámico esta conclusión que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer en esta ocasión algo como completo. Yo hice como unos videos donde están los primeros tres capítulos, donde suceden los primeros tres milagros. Y ya de ahí en adelante lo que quiero es que las personas que están interesadas en la serie ya la sigan viendo por su cuenta. Pero nosotros vamos a hacer ahora, este video va a salir como unas 2 semanas después, más o menos, del último video que se hizo, hablando ya en términos generales de la serie, de lo que no ha aparecido, de las cosas interesantes que vemos en ella. Entonces, lo primero que está allí, obviamente, es este señor que aparece en la serie, este Al-Meshi, que aparece Claro, como una sí. especie de profeta libertador. ¿Qué te parece a ti esa parte, la forma como apareció y cómo la gente llegó a creer que podía ser alguien importante? Bueno, primero principal, recordemos que aparece en un momento de problema militar entre los palestinos y contra lo que es el ISIS, que es la parte fanática, digamos, de los musulmanes. Y a mí me pareció interesante porque, así como en la antigüedad, el primer Jesús de Nazaret apareció en un momento de que estaba siendo oprimido por Roma, el pueblo judío, también nos damos cuenta que hay un conflicto político, porque tanto en Israel había un conflicto en esa época, como también hay un conflicto en esta serie. Y lo que me pareció interesante es que Jesús aparece en el primer siglo a la parte oprimida de Israel, como conversábamos antes, pero este personaje aparece en la parte oprimida de los palestinos para liberarlos. Y aparece una tormenta de arena, como habían dicho, ya no vamos a mucho, y es el primer milagro. Y a mí me pone a pensar de que cómo sería, por lo que imaginó el director de esta serie, cómo sería la segunda venida, pero de una manera diferente. Pero lo curioso es que también aquella vez fue a los oprimidos de Palestina también. Lo que pasa Sí, es que el Palestina era parte del reino de Israel, de la provincia de Judá, ¿cierto? O sea que realmente fue al primero a la misma zona o a la misma gente, en un cierto sentido. Pero no sé si te fijaste en algo, que en ningún momento se ve como que él esté haciendo tanto un imperativo de llevarlo. Ellos como que le creen por lo que sucedió con la tormenta y empiezan a seguirlo, y empiezan a seguirlo por el desierto. haciendo una alusión y recordando metafóricamente lo que, o sea, no literalmente lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, que mis ovejas siguen mi voz y oyen al pastor. Pero realmente él les venía a ayudar, pero no le dijo sígame, ninguno dijo sígame, es lo interesante, porque Jesús siempre decía que lo siguieran, pero no todos le dijo que lo siguieran también. No sé si tú te fijaste, porque hay algunas partes que entiendo que no todavía, que Gibril es un personaje que no tiene educación. Sí, es una persona que no ha ido a la escuela. ¿Sí? Y es el primer personaje que aparece. Si nosotros no vamos a los evangelios, luego que se hace, por ejemplo, la parte de la genealogía y todo eso, los primeros personajes que aparecen son los que van a seguir a Jesús. Y aquí aparecen dos, Gibril y Samer. Sí, brísame. Igual que Pedro y Andrés, Ajá. que eran Es- pescadores y letrados, o sea, no teniendo educación, y se repite el mismo patrón. Como pareciera como que el director de esta serie ha leído profundamente los evangelios para transmitir el mensaje de esta serie, pero ha tomado la esencia, la porque esencia. no ha repetido la historia, sino que ha tomado la esencia de la personalidad de los personajes, no de, por ejemplo, de su labor. Por ejemplo, estos no son pescadores ni nada de eso, son gente que no tiene trabajo. Pero vemos que Samer sí tiene cierta educación, sí sabe leer, ¿cierto? Pero Gibril no. Entonces,
pero al mismo tiempo vemos como que Jibril está más cercano al Mesías todo el tiempo, como que tiene más fe. Bien, Sí, tiene más fe en Almasí. exacto. Entonces Jibril es como una especie de apóstol, ¿te das cuenta? Sí, y un Porque estamos, fiel seguidor de Almasí. Si lo vemos más cuando vamos avanzando en los capítulos, sí, le pasa de todo así, al pobre también. sí, de todo le pasa. O sea, lo pasa bastante mal, pero se mantiene firme. Sí, se Eh, mantiene firme en sus convicciones. Así es. Vemos como algunos incluso mueren ahí en el campamento y todo ahí. Entonces, hablando de los seguidores, algo interesante que yo vi en la serie es que casi todos son sus seguidores. O sea, tanto Jibril, Samer, luego la detective de la CIA, Eva Golding, ella es una de sus primeras seguidoras también. Así como los fariseos, muchos de ellos eran seguidores de Jesús, ¿verdad? Ella siempre, desde el principio, estuvo atenta, desde el primer milagro, estuvo dándole seguimiento y teniendo sospechas sobre él. Pero vemos también que este personaje, el de la inteligencia israelí, Abiram, Sí. también es su seguidor. Y es tanto así que después del milagro en el monte del templo, Abiram lo sigue hasta Estados Unidos con papeles falsos fuera de su jurisdicción y lo sigue hasta Estados Unidos. Pero para mal, claro. O sea, ese Claro, seguidor... son diferentes, lo siguen o lo persiguen, podemos decir, pero con intenciones diferentes de cada uno de los personajes, pero al fin y al cabo lo están siguiendo. Exacto, al fin y al cabo lo están siguiendo. Eva le está obsesionada con él, Avirán está obsesionado con él, porque Eva desde el principio asume que es algo mal. Qué interesante, o sea, Eva, Es un terrorista. sí, la de la CIA, desde a priori asume que es algo mal, pero nosotros nos damos cuenta que él viene con algo pacífico, o eso parece, porque él desde que llega a la frontera con Israel, manda a esconder las armas a todos los que tienen armas y los lleva allí desarmados. Y no vemos en ningún momento que él utilice la violencia ni contra los que lo persiguen, o contra nadie. Simplemente va, viene, aparece, desaparece de los lugares, ¿verdad? Es atrapado y usa la palabra, No es sobre todo. violento. No presenta violencia. Solo hay un detalle, pero es algo que nos pasa. A veces cuando uno ya pierde la paciencia con alguien. Que hay uno de los que estaban ahí siguiéndolo ahí en la noche y que estaba hablando en contra de él, no sé qué cosa, como que no le creía, pero estaba hablando mal La de cómo mujer. tratar a las mujeres, si no me equivoco, y le dijo que era un machista, le dio a entender eso y lo empujó, Ujú. pero no le pegó, se lo empujó nomás y dijo Sí, que y el saques esa palabra de tu mente. que se pusiera en su lugar. Se puso en su lugar, claro. Exacto. Pero eso no es violencia, solamente lo está reprendiendo de una manera más física, ¿no? Pero sí, no era violento él. El Sí. personaje no es violento. Es una reprensión fuerte la que le hace, Ujú. porque evidentemente ellos no creen, es decir, esto es un grupo de islamistas sunitas. Sí, Ellos no creen que una mujer pudiera estar ahí en una reunión de hombres donde se está hablando de cuestiones de planes que tienen o de cosas espirituales o del mundo tampoco. Ella le da risa cuando él le pregunta, ¿por qué no hay una mujer aquí entre nosotros? Y ahí vemos cómo aparece eso justamente, la inclusión, es decir, el personaje es inclusivo, cosa que nosotros también vimos, por ejemplo, en Jesús, que sí. incluía a la mujer dentro de su ministerio. Lo Interesante. interesante es de que tanto los judíos como los musulmanes, la mujer es desvalorada. Eso es lo que también se realza a la mujer. Este personaje también realza a la mujer. O sea, quita todo tipo de estereotipos machistas. Y es interesante porque pareciera como que fuera realmente Jesús el que había venido. Así es. Y de hecho, Rebeca, que es la hija del pastor que está en Texas, ¿verdad? Sí, Lo que no sabemos durante lo que mientras estamos viendo la serie es que él va a buscar a Rebeca. sí, porque ella era una persona que en realidad no era feliz, a pesar de que su padre era religioso, era pastor y bueno, seguía en un ministerio. Él ya no encontraba sentido a su vida. Por eso se refugió en las drogas, en las malas compañías, hasta su novio que la inició en el mundo de las drogas. Y además ella tenía, lo interesante que ella tenía epilepsia, pero parecía que esas epilepsias eran visiones. Sí. Y había tenido una visión, supuesta visión, sobre este personaje Sobre la destrucción del pueblo. del pueblo tanto, pero no sé si ella, no me acuerdo, no recuerdo bien si ella lo había visto como que él venía a salvar al pueblo, o la buscaba ella, no me acuerdo bien. Ella tuvo una visión donde todo el pueblo era destruido, pero ella lo veía como que si era algo real.
Ella se lo Ujú. comenta a su novio. Y eso es la primera imagen cuando aparece ella, que ella se desmaya, que parece que es el ataque de epilepsia, es cuando ella tiene esa visión. Lo que pasa es que en ese momento uno no se da cuenta. Luego cuando ella lo comenta, uno lo entiende, que ella está viendo esas visiones de como que el pueblo va a ser destruido. Y efectivamente el pueblo es destruido. Me llama la atención, y algunos puede ser que de una determinación para pensar, de que en esta serie que se salvan, se destruye todo y queda solamente la iglesia. Es como que va a decir, acá ya hay un poco de elite, o sea, hay exclusivismo. No, no es exclusivismo. Es que si no se salvaba la iglesia, ¿dónde iban a refugiar a la gente? Se salva con un propósito la iglesia, no es destruida la iglesia por un propósito. Y en eso estoy de acuerdo, porque cuando las iglesias se abren con un propósito de ayudar al prójimo, no es un edificio común y corriente, sino se convierte en un hogar, se convierte en un medio de salvación, un medio de contención y de amor. Lamentablemente, poco se ve eso. No todo, pero me importa mucho resaltar eso, porque se destruye todo el pueblo y queda en pie la iglesia que él iba a quemar, y después lo va a buscar a Félix, el personaje. Yo creo que ellos están tratando de hacer una metáfora. Claro. Porque la tormenta es como una metáfora de la tormenta que había en esa familia. Date cuenta de Ujú. que en esa familia había una chica que se iba a ir de la casa para una ciudad con una prima. ¿Qué le iba a pasar? Ya estaba introducida en las drogas, con las drogas suaves, pero ya estaba introducida, ya Sí, había estaba usado. introducido. O sea, esa chica se iba posiblemente a perder. Bien, la mujer estaba con el problema del alcoholismo, que tal vez era la que menos problemas tenía. Y el hombre estaba tan desesperado que quería quemar la iglesia porque no podían pagar la iglesia y la casa porque no podían pagar. Es decir, esa familia estaba formándose una tormenta. Y creo que esa es la metáfora. Ya había una tormenta muy fuerte formándose y todo ese proceso se detuvo cuando llegó Al-Masih. O sea, Al-Masih no solamente detuvo la tormenta física que vemos, es decir, sino que lo que están mostrando no es que también detuvo la tormenta en la familia, que estaba a punto de destruirse esa familia, de desmoronarse. Aunque al final y al cabo terminan teniendo alguno que otro problema, pero sí quedan unidos, por lo menos, más adelante en la serie. En la serie se nos muestra, Que da el cumplimiento a esa profecía. exacto, como que está dando cumplimiento a profecías de los musulmanes, pero a la vez profecías de los cristianos. Es como una mezcla de todo, como judaísmo, cristianismo y islamismo. Y no te queda claro en qué es lo que él cree. No se sabe, solamente él dice que él hace lo que dice su padre, lo que le enseñó su padre. Igual que lo que Exacto. decía Jesús. Sí, exactamente. Luego eso se ve de manera muy clara en el juicio. Porque en Estados Unidos él es apresado. ¿Por qué? Por el mismo prejuicio. O sea, todas las autoridades que ven a esta persona que está siendo seguida, por estar siendo seguida y porque la gente cree que es alguien, piensan que hay algo malo. Entonces, en Estados Unidos lo llevan a la cárcel y como no tienen ninguna cosa de qué acusarle, lo acusan de haber entrado en el estado de manera ilegal. Y solamente que saben que es de una persona que ayer estaba en Jerusalén y de repente apareció aquí en Texas. No se sabe cómo llegó a Texas. La CIA tiene una teoría que es que un avión desde Jordania, pero es toda una Y son teoría. puras teorías porque no se confirma nada durante la serie. ¿Qué pasó? O sea, como que este individuo apareció y como que fue transportado a otro lugar, como Sí, pasaba con Jesús en algunos episodios de su historia. exacto. De la misma manera como en las escalinatas, la policía cuando trataba de penetrar, no penetraba porque si la policía sube esas escalinatas, se forma una especie de intifada ahí en Sí, Jerusalén. intifada. Mucho no entendí eso, pero después lo busqué en Google y entendí un poco. Eso ya ha pasado, o sea, ya ha pasado que personas creyentes del Islam han sido perseguidas dentro de ese lugar y ha provocado Una revueltas intifada. y ha provocado grandes revueltas. Entonces, para ellos es un lugar sagrado. Y, y en ese monte, en ese lugar, es donde estaba el templo, el antiguo templo de Jerusalén. Sí. Justo el mismo Justamente, templo que entró Jesús y volteó las mesas. justamente es justo el templo donde Jesús predicaba en las escaleras. Sí, en la escalera del templo incluso. Sí, es el mismo lugar. El Solo mismo que ahora lugar. los templos son al mismo Dios, pero en el contexto de la religión musulmana. Pero es al mismo Dios, porque es en el mismo Dios en el que yo creo. En la misma figura del Antiguo Testamento, ¿cierto? El mismo Sí. Dios de Moisés, de Abraham, y de Isaac, y de Abraham y de Jacob. Es todo muy, muy, muy loco realmente en la serie, la forma como lo muestran. En un momento, a Avirán, que es el de la inteligencia israelí, que es ese hombre duro, él le dice en un momento, a partir de ahora yo soy tu trabajo. Más bien Avirán le dice a él, a partir de ahora tú eres mi trabajo. Y él le dice, sí, a partir de ahora yo soy tu trabajo.
porque es que Avirán es un apóstol. O sea, Avirán está allí para convertirse en apóstol de Al-Meshí, pero no lo sabe. Incluso intenta matarlo. ¿Recuerdas esa escena? Sí, lo intenta matar. Y porque él lo persigue a Estados Unidos es para matarlo, para tratar de recuperar su Y vida. no lo mata, No se atreve. no se atreve, lo tenía justo enfrente y no se atreve. Lo Ahí, interesante es, sí, ahí ocurre, no un milagro, pero ocurre algo triste, pero tiene una enseñanza esa parte cuando pasa lo del perrito. sí. Pero antes de eso pasa algo que te deja en duda, porque Al-Meshí sale de la tienda a encontrarse con Avirán. O sea, Avirán va tras Al-Meshí y en un momento Al-Meshí se da cuenta de que Avirán viene, o eso parece, nos deja entender en la serie porque él no habla mucho. Y él como que, ok, y sale a su encuentro. O sea, él sabe, parece saber que viene y sale a su encuentro y lo mira y no se sabe si le dice algo o qué, porque solamente se ve en la cámara cuando Eva lo está mirando y Eva sale corriendo para tratar de evitar que lo mate, ¿verdad? Porque Eva lo que quiere es la información. Sí, ¿Tú te has fijado en algo interesante? Que todo el tiempo él está ahí y la gente no le pregunta nada. Todo el mundo quiere hablar con él, pero nadie se acerca donde él, sí, eso es lo que me llamó la atención, que no se acercaba a nadie. porque se supone que es un hombre santo. Claro, y incluso le pusieron su carpita y todo, Y, y la gente pide permiso. para poder preguntarle algo y no le dejan todavía. Sí, pero en ningún momento él le ha dicho a la gente que tiene que pedir permiso, o en ningún momento él le ha dicho, o se ha puesto en esa posición de hombre santo, ni siquiera. O sea que es condescendiente con lo humano, pero Sí, fíjate que cuando Félix llega a preguntarle, porque él no, el Félix le va a decir que tiene muchos seguidores, ¿recuerdas esa parte? Félix le sí. lleva un sándwich, lo piensa mucho, ¿verdad? Y le lleva un sándwich para conversar con él y decirle que tiene muchos seguidores. Y él le dice, no le responde lo que él quiere, sino que le dice, en la mañana vi un pajarillo, ahí en medio del desierto, ¿verdad? Y le Sí, dice, una escarcha, es muy raro una escarcha en medio del desierto. Y él le sigue hablando y después le dice, el pajarillo vino y encontró la escarcha y y tomó la escarcha y se fue, le dice. ¿Y tú qué entiendes? ¿Qué tú crees que él quiso decir con eso? Porque le dice, sé como el pajarillo. o sea, cumple un propósito y te vas. Es como si tú tienes hambre y hay comida, cómela. Claro, Solamente es como vive el momento, él vive el día a día, lo que tienes que hacer, hazlo. Y de alguna manera él le está diciendo eso a Félix, pero al mismo tiempo se lo está diciendo de las demás personas. O sea, la gente está allí. Lo único que tienen que hacer es ir donde él está. Por ejemplo, esta chica anda con la niña, hay una niña que tiene cáncer y hay sí. una mamá. Lo único que ella tiene que hacer ¿Qué es dice ir por ahí? y ya. Pero ella piensa, como nosotros los seres humanos somos así, Que hay que hacer fila. existe una barrera que no puede ser que este hombre santo simplemente tú puedas ir donde él está y hablarle y ya. No, y porque también tiene el concepto de un Dios santo, que no puedes ir sin hacer ciertos requisitos y ciertas cosas. Sí. Pero es también porque nosotros lo hacemos así. O sea, los grandes líderes religiosos están apartados. Tú no tienes acceso a los grandes líderes religiosos. Claro, pero eso es el problema del humano, que lo interpreta así. ¿Te acuerdas que le hemos hablado de eso anteriormente? El sagrado y lo sagrado y lo santo. Así es. Pero mucho de ello está en la mente del hombre, pero en nuestra cultura, mucho de ello nosotros lo imponemos también. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, ahora ir al Vaticano y hablar con el Papa. No se Así, puede, está prohibido. hacer una cita y todas esas cosas. Entonces, como es así, la gente presupone que es lo mismo, que no simplemente puede ir a donde está la tienda y hablar con él. Sí, Sí. claro, exactamente. Lo mismo Así. pasa con una película que se llama Mi nombre es Khan, que viene el caso, que él quería hablar era un musulmán. Te le recomiendo la película, si la quieren ver, amigos, y también te la recomiendo a ti. Mi nombre es Khan. Es un hombre que tiene síndrome de Asperger, una rama del autismo, y que él en su peregrinaje, llegando a Estados Unidos, él conoce a una mujer, se enamora, se casan y acepta el hijo de esta chica. Pero este chico era hindú, la chica era hindú y él era musulmán. Imagínate la mezcla. Sí.
Para los musulmanes eso era blasfemia lo que estaba haciendo él. Era algo horrible. Pero igual lo que pasó fue que después a su nenito lo matan por xenofobia. Y él quiere hablar con el presidente para que le escuche y que haga justicia el caso de su hijo. Pero él tiene que hacerse un tremendo viaje sote hasta poder hablar con el presidente. Sí, yo Es lo ya mismo, o sea, se repite el mismo patrón, ¿viste? Pero al final él lo logra hacer. Lo recomiendo igual para no expoliar sí. todo. Otra cosa interesante, Pablo, es sobre la persona que él elige, es la manera como él, de alguna manera, parece estarse comunicando con ellos. Porque fíjate que Jibril tiene como visiones, ¿cierto? Sí, Y esas visiones que él tiene, las tiene como con su mamá, pero las tiene como con Al-Meshi, como que se va intercambiando su mamá y Al-Meshi en las visiones, la figura. Pero no sé si te notaste algo interesante. Cada vez que Jibril tiene visiones con Al-Meshi, ¿tú te fijaste qué estaba haciendo Al-Meshi? siempre estaba meditando, como que estaba orando. Wow, como meditando. Siempre en el momento él estaba como meditando. O sea, no, Parecía quisieran dar. como que Alma sí se está comunicando con él, pero utiliza una figura conocida para Jibril o familiar para transmitir ese mensaje. Sí. Es algo así como que lo quiere transmitir, como que porque en el espíritu se está comunicando con Jibril. Se está Ujú. comunicando con él de alguna manera en el espíritu. Y la abogada que está en contra de él cuando le están haciendo el juicio por migración, dice, como dice, lo atrapa en el sentido de que en ningún momento él se postra para orar en dirección a la Meca o en dirección a Jerusalén. Y los musulmanes tienen que orar varias veces al día en dirección a la Meca o en dirección a Jerusalén. O sea, esa es una costumbre de todo musulmán. Si tú vas a un país musulmán, vas a ver que en cualquier lugar hay un pequeño lugar, en cualquier lugar de las ciudades, hay un pequeño lugar donde tú puedes entrar para hacer tus oraciones, Sí, ¿cierto? Entonces, ella dice, como lo están tratando de defender por asuntos religiosos, dicen que están en contra de su religión, que está siendo perseguido porque profesa el Islam, cosa que él nunca había dicho. O sea, la abogada lo está defendiendo de esa manera, pero él nunca ha dicho que él sea islamista. Y él la nunca abogada afirmó nada en qué cree, o sea, de qué es religión es, ni siquiera dijo que... él dijo algo polémico. que cuando le preguntan a qué religión es la que él pertenece por el Ah, ataque cierto, él dice a todas. que representa a todas. Ahí se pone manifiesto otro problema, que es el asunto de la migración. Y Sí, ella, después lo quieren por el migrante, ilegal y todo un tema así. Y después ocurre más adelante un juicio y luego después viene un milagro más, que es el más impactante. pero hay algo importante que él dice en el juicio sobre el asunto de la migración. A ver Antes qué de que, recordar. que él dice un discurso. En el discurso él dice algo así como, "Oh, nadie elige dónde nacer. En el mundo hay personas que son privilegiadas porque nacieron en un lugar privilegiado y hay personas que no tienen esos privilegios porque nacieron en un lugar donde no están esos privilegios. Entonces dice, ustedes dibujan líneas entre la gente y le llaman fronteras para separar a los privilegiados de los que no tienen tantos privilegios, les dice. Y como queriendo decirle, esas fronteras son líneas imaginarias, son fronteras imaginarias simplemente para que los que están mejor se separen de los que están peor. Y eso es lo que ustedes hacen. Es como una acusación que nos hace a nosotros, a Sí, lo más. una reprensión más que nada. Sí, en ese momento. Sí, más adelante sucede ese milagro del que tú te refieres, que, a ver, Se fue creo que la Casa de Gobierno de los Estados Unidos, Washington. Washington, D.C. Pero antes de eso, recuerda lo del pajarillo. Sí, Él le dice a Félix que haga lo que tiene que hacer. Y ahí sí, es cuando Félix decide irse y hacer la caravana y marcharse. Y va a Washington. claro. Y ahí él se manifiesta ante todos y empieza a caminar sobre una especie de pileta que está por ahí, como si caminara sobre el agua. Y se da vuelta y se quedan todos mirando y salen todas las cadenas de televisión estaban viendo lo que están haciendo. Y están todos asombrados. Y luego él se da la vuelta y se terminó ese capítulo. Sí, tiene mucho trasfondo político y tiene mucho trasfondo cultural lo que está sucediendo ahí. Primero, ese es el mismo lago artificial donde se mete Forrest Gump, en la película de Forrest Gump. Sí, Ese ahí en el Capitolio. Ese es como el centro del poder del mundo. O sea, el sí, centro del poder de este mundo, de todo este mundo, de nuestro mundo, en la actualidad.
sea, sería el equivalente a estar en Roma en el siglo primero, a ir al lugar donde está el Senado romano en el Ujú. siglo primero, al mismo centro del mundo, a la cúspide política. Y él se presenta allí y también da un discurso. Bien, y cuando termina de dar el discurso, entonces agarra y comienza a caminar sobre el agua, sobre el agua del lago artificial. Están todas las cámaras y está toda la gente. Por cierto, él dice que la gente, él no hizo que la gente lo siguiera, sino que la gente lo siguió. Cuando le preguntan, ¿tú hiciste que toda esta gente te siga? Él dice, yo no le hice Yo que no me hice siguiera. nada. Pero ahí pasa algo muy trascendental, que es que en el mismo momento, cuando él va a caminar sobre el agua, está sincronizado con Jibril, que está en la frontera con Jerusalén, y Jibril se quita la ropa, Camina ¿cierto? desnudo. Exacto, se quita toda la ropa y empieza a caminar desnudo hacia los policías, o sea, hacia la policía militar que está del otro lado de la frontera, que no lo deja pasar. Y va caminando desnudo mientras, al mismo tiempo que Al-Meshi va caminando sobre las aguas. No sé si te das cuenta del paralelismo. Es como Pedro, porque Jibril es como si lo estuviese viendo, que le está llamando. O sea, Jibril en ese momento está como mirando la visión de Al-Meshi que le está llamando. Y Jibril está caminando sobre las aguas, literalmente. O sea, está arriesgando su vida al total, pero con total fe. En ningún momento mira hacia abajo, en ningún momento mira hacia un No, la lado. mirada al frente. Yo no dije mucho ese detalle porque vamos a dar mucho spoiler, pero bueno, ya lo dijiste. Sí, pero sí, porque es importante por el asunto de entender que es como ese símil de ese Pedro, pero un Pedro que no mira abajo. Un Pedro que no duda. Exacto. Y tenemos que entender que este es un pueblo que tiene mucho odio un pueblo con el otro. O sea, el pueblo judío, sobre todo la parte militar de los judíos, tiene mucho odio con la parte más oprimida de los palestinos, ¿cierto? ¿Cierto? Conmigo, pero existe eso y ellos no los dejan entrar a la frontera de Israel en calidad de refugiados, pero se están muriendo, ya han muerto varios ahí en el desierto, de hecho. Y él decide quitarse la ropa y caminar. ¿Por qué se quita la ropa? Porque eh, está totalmente desarmado. O sea, al quitarse la ropa, queda claro que no tienen ningún tipo de arma puesta, que no tiene un arma escondida, un cuchillo. Sabemos que hay acuchillamientos. Allá en Jerusalén a veces viene un palestino eh, de los que son más radicales y saca un cuchillo y comienza a matar gente, ¿cierto? Entonces va caminando todo el tiempo mirando hacia adelante. Y es sumamente conmovedor el momento en el que él camina hasta el fusil del joven israelí que está apuntándole con el fusil y el fusil toca su pecho y él lo mira a los ojos al otro joven. Son dos jóvenes, son dos niños. Es fuerte, pero son dos niños, son dos niños que en el fondo son iguales, dos jóvenes. Y uno está en un contexto y otro en el otro, y él lo mira a los ojos y el joven se conmueve y no es capaz Lo deja de pasar. atacar. No me queda de otra y lo deja pasar. Sí. Y ese es el milagro de caminar sobre las aguas. Así como el milagro de la tormenta era el milagro de detener la división y la destrucción de la familia, que esa era la verdadera tormenta. El milagro de Al-Meshi caminar sobre las aguas, en realidad era el milagro de ese palestino sirio que va totalmente desnudo hasta las armas para que dejen pasar a él y a los suyos. Ese es el verdadero milagro que nos están queriendo mostrar con esas alegorías. Es muy profunda los mensajes que va transmitiendo la serie de poco. Así Pero es. creo que sería bueno dejarlo hasta ahí. ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque podría haber una segunda parte, ya con los últimos Ya. capítulos.